que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Psalm number 1, in verse 3. Podemos leer el verso del 1 al 3. We can read verse 2 to 3. 1 to 3. 1 to 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Number 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Number 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Tienes Aurea en inglés? Sí. ¿De 1 al 3? Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, but not standing in the way of the sinner, not sitting in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law though he meditate day and night. And he shall be like a tree planted in the river of water, that bringeth forth his fruit in its season. His leaf also shall not wither, and whatsoever does shall prosper. Amén. La alabanza que vamos a cantar es en español, Danzo en el río. The first song is Danzo en el río. And the meaning of this is I dance in the river, el significado. A roll of many waters in here. It brings healing, brings freedom, joy and salvation. It is the river of the Lord that is born from his heart. It will never dry out, and this city will be glad. I dance in the river of God. Rivers of life are sprouting inside the inexhaustible fountain that comes from heaven flows here. It is the river of the Lord that is born from his heart. I will never dry out, and the city will be glad. There is life in the river of God. There is joy in the river of God. I am free, free. The river of God is here. Mm-hmm. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Jesus, I surrender. Que la próxima alabanza que vamos a cantar es todo a ti te doy libremente, Señor. Me someto a ti, me rindo a ti. 27, verse 5. 27, no, 30, excuse me. 37, verse 5. 37, verso 5. Dice el Señor en el Salmo 37, verso 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Lo tienes? Commit thy way unto the Lord, also trust him, and he shall bring it to pass. Y la traducción más o menos de la alabanza, que es en inglés, All to Jesus I surrender, sería, the translation in Spanish sería, todo a Él le doy libremente, siempre lo amaré y confiaré en Él. En su presencia viviré, todo a Jesús me rindo. Salvador, hazme totalmente tuyo, déjame sentir tu Espíritu Santo, realmente sé que eres mío. Todo a Jesús me rindo, todo a Él le doy libremente. Siempre lo amaré y confiaré en Él, y en su presencia viviré. Lo entrego todo, todo a Jesús me rindo, me entrego a ti. Lléname de tu poder y de tu amor, deja que tu bendición caiga sobre mí. Ahora siento la llama sagrada y el gozo de tu salvación. A ti, Jesús, me rindo, todo te doy libremente. Siempre te amaré y confiaré en ti, y en tu presencia viviré, entregándolo todo. A tus pies me acuesto, todas mis cicatrices y todas mis coronas. Lo entrego todo, no más tener mi propio camino, no más persecución de ayer. Siempre lo amaré y confiaré en él, y en su presencia viviré. No más tener mi propio camino, no más persecución. Jesús, te lo entrego todo. Aleluya.
traer. Damos gracias por él, Señor. Damos gracias por la palabra que vamos a recibir esta mañana de parte desde dentro de tu corazón. We say thank you, Jesus, for the word who is coming with Christian this morning. Thank you very much. Les voy a pedir que me acompañen al Salmo 86. Aurea, ¿lo puedes leer? Okay, tengo que editarlo. Allá. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou, my God, save thy servant that trusted in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto them, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. For thou art great and dost wondrous things, thou art God alone. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul, and have not set thee before them. But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. O turn unto me, and have mercy upon me. Give thy strength unto thy servant, and save the son of thy handmaid. Show me a token for good, that they which have made me see, may see it, and it is ashamed, because thou, Lord, hast helped me and comforted me. Amen. Amen. Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enseña, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanlo los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Es una oración muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Es una oración de David, de un hombre del que Dios mismo dice que es un hombre conforme a su corazón, ¿no? Pero ¿por qué David oraba de esa manera? Nosotros muchas veces nos limitamos para orar, ¿cierto?
¿Por qué? Y eso podríamos decir que nos falta entender y conocer un poco más a Dios, ¿cierto? David no oraba de esta manera por temor a los hombres, no oraba por necesidad, ¿cierto? Por que estuviera en angustia, no oraba aunque lo hacía, oraba cuando estaba en angustia y cuando estaba en bendición, él oraba. No dejaba de orar por vergüenza de los hombres, ¿cierto? ¿Por qué David oraba así? David oraba de esta manera porque él conocía quién era su Dios. Él sabía en quién había puesto su confianza, ¿cierto? Entonces por eso ese hombre puede levantar estas oraciones de esta manera. Y así mismo debemos de ser nosotros. Ya ahorita que hubo un tiempo de oración muy bonito en el que le abrimos nuestro corazón a Dios y hablamos desde lo más profundo de nuestro ser, ¿cierto? Entonces, ya ahora, ahí les escribí un pequeño mensaje de que si oramos realmente de esta manera y confiamos realmente en Dios, Dios está al control de ahora en adelante en nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Bueno. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Juan 11, del 1 al 44. John 11, 1, 40, 44. Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and the sister of Martha. It was that Mary which anointed the Lord with an ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of Man might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews have laid sore to stone thee, and goest thou thither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of the world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he. And after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go, that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sake that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto the following disciples, Let us also go, that we may die with him. Then when Jesus came, he found that he had laid in the grave 4 days already. But Bethany was nigh unto Jerusalem, and about 15 furlong off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, and Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now,
Whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he was dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth, he shall never die. Believest thou this? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when he had so said, he sent her away and called Mary, her sister, secretly saying, The Master is come, and calleth thee. As soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Now Jesus was not nigh come into the town, but was in that place where Martha met him. The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily, and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. Then when Mary was come before Jesus, when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then said the Jews, Behold, how he loved him. And some of them said, Could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? Jesus therefore again, groaning in the spirit, himself cometh to the grave. It was a cave, and the stone laid upon it. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead 4 days. Jesus said unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, that thou shouldest see the glory of God? Then they took away the stone from the grave where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when, I passed it up now. 44. Sorry. And when he had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and feet, with grave clothes, and his feet was bound with a napkin. Jesus said unto him, Loose him, Let let him him go. go. Amen. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Bueno, del versículo 1, en el versículo 1 y 2 nos habla, para hacernos entender un poco de quién nos está hablando la historia, ¿cierto? Que es Lázaro, Marta y María, ¿cierto? En el versículo 3 dice que le mandaron avisar de que Lázaro estaba enfermo, ¿cierto? En el versículo 4 pasa algo que nos pasa también en nuestras vidas,
digamos que en el versículo 3 es como si nosotros estuviéramos orando al Señor por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por algún problema, por algo que estamos pasando. Pero la respuesta del Señor en el verso 4 es que aunque Betania estaba cerca, no va inmediato, sino que se queda 2 días más. Y a veces parece que el Señor está como que no responde a nuestras oraciones, como que el Señor está retrasando sus promesas, aunque la Biblia dice que no las retrasa. Pero nos da a nosotros a pensar eso. Muchas veces nosotros pensamos que es que Dios no nos está escuchando, de que Dios no nos está trayendo la respuesta. Pero Dios siempre está orando en favor de nosotros. Y obviamente para que Él sea glorificado, ¿cierto? Entonces el verso 4 dice que el Señor dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y dice que él amaba a esta familia, a Lázaro, a Marta y a María. Y el Señor también nos ama a nosotros. Así como nos relata este capítulo, el amor que el Señor tenía por ellos, de esa misma manera el Señor nos ama a nosotros, ¿cierto? En el versículo 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. En el verso 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? La respuesta del Señor, cuando les dice que el día tiene 12 horas de luz, ¿cierto? Y que el que anda de día no tropieza, lo que nos quiere decir es que si nosotros estamos andando en la voluntad del Señor, en los propósitos del Señor, no debemos de temer. Hoy en día se están levantando alrededor de todo el mundo leyes en contra de la palabra del Señor. Leyes que están arrinconando poco a poco a la iglesia. Ya aquí mismo en España se están levantando leyes que ya no se va a poder hablar ni siquiera en una prédica del homosexualismo, ¿cierto? Entonces es poco a poco lo que el enemigo está haciendo. Pero el Señor nos dice: si ustedes están andando en la luz, en la voluntad, o sea, no hay que tener temor. Aunque eso implique que se vea amenazada nuestra vida, aunque el enemigo quiera venir a decir que nuestra vida está en riesgo, que está en peligro, ¿cierto? Pero si estamos andando en la voluntad del Señor, aún, por decirlo así, con nuestra muerte lo vamos a glorificar. Gloria a Dios. Dice, en el verso 16, dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Es un poco impresionante ver la fe de Tomás en este versículo, ¿cierto? Y después cuando le cuentan que el Señor apareció y dice que si no mete el dedo no va a creer. Pero aquí como lo que ese hombre hace, o sea, dice incluso, o sea, está en riesgo la vida, pero yo lo voy a seguir. Y no solamente dice lo voy a seguir yo, sino que trae más para que lo sigan también. Dice que él se llevó sus condiscípulos, ¿cierto? Los convidó. Y entonces es también un llamado de atención a nosotros. Listo, nosotros estamos hoy en día aquí, estamos siguiendo a Jesús, independientemente de lo que represente, aunque represente peligro, ¿cierto? Pero estamos trayendo más gente al Señor. Estamos trayendo más gente para su reino. Entonces es un llamado de atención que el Señor nos hace, ¿cierto? En el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué el Señor, cuando escucha que Lázaro está enfermo, lo vimos un poco más atrás, se queda 2 días donde él estaba para llegar y que Lázaro ya tuviera 4 días de haber fallecido? Porque en la teología judía, ellos creían que el espíritu de una persona después de muerto reposaba, por decir así, en el cuerpo durante 3 días.
O sea, durante esos 3 días era posible que se resucitara, ¿cierto? Entonces el Señor hace esto para mostrar que Él está por encima de todo eso, que Él es la declaración que Él dice: yo soy la resurrección y la vida, Amén. ¿cierto? Entonces Él se espera esos 4 días para poder glorificarse de esa manera. Porque los judíos pensaban esto, quizá por lo que dice Oseas 6:2, ¿cierto? Que dice que en 2 días el Señor nos dará vida y en 3 nos resucitará. Pero eso también estaba hablando o sea, es una sombra de Jesús, ¿cierto? Dice: en los siguientes versículos, cuando aparece en escena Marta, hasta el 27, es ver lo que produce un encuentro con Jesús, ¿cierto? Un encuentro real. No haber oído de Jesús, sino tener una comunión con Jesús. En otro relato vemos a esta misma mujer, a Marta, que está el Señor en su casa y ella está afanada y turbada y se molesta con su hermana porque su hermana está a los pies del Señor y ella se molesta porque ella dice: o sea, yo estoy encargada de todo y ella está ahí nomás, y el Señor le demuestra cuál es la buena parte, ¿cierto? Estar con Él. Entonces vemos ese cambio de actitud en ella, ¿cierto? Ahora vemos que es ella la que cuando oye que Él viene es la primera que sale al encuentro de Él. Y ahora habla con fe, dice que ella sabe que lo que Jesús le pide al Padre se lo dará. Aquí hay algo también interesante que luego vamos a ver, que es que tanto Marta como María le dicen al Señor que si Él hubiese estado allí, Lázaro no había muerto, ¿cierto? Entonces, en el 25 el Señor hace la declaración: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En el verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso que las dos le hubieran dicho lo mismo, nos da a entender de que eso había sido pues como un tema de discusión entre ellas. Y a pesar de que María desde el primer momento muestra una gran fe, ¿cierto? Que podríamos decir es una fe sincera, pero es una fe que le falta madurar, y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos una fe sincera, pero hace falta que esa fe madure en el conocimiento del Señor, ¿cierto? Entonces, podemos comparar eso que ellas están diciendo a lo que el centurión le dijo a Jesús. El centurión le manda a llamar, igual que ellas, pero antes de que él llegue, él le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy un hombre bajo autoridad, tú solamente di la palabra y será hecho. Esa es una fe que el mismo Señor dice: ni en todo Israel he encontrado una fe. Es una fe madura, ¿cierto? Y es la fe que nosotros debemos de tener también, ¿cierto? Amén. En el verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuántas veces hemos estado orando
y que no vemos de pronto la respuesta en el momento y sentimos que es que Dios es indiferente a lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos estado en una aflicción tan profunda y hemos llegado a pensar, yo tengo que ser sincero, yo lo he llegado a pensar, a veces yo he llegado a decir, ¿sabes? Pero es que ¿será que el Señor no se conmueve de mí? O sea, el Señor no siente que yo estoy pasando por una aflicción tan grande, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos demuestra que no. Él siempre está pendiente y Él cada vez que nos ve afligidos, angustiados, Él también siente ese dolor, ¿cierto? Él siente ese dolor que nosotros estamos sintiendo. Él no solamente nos entiende porque estuvo en esta naturaleza humana, sino que también lleva ese dolor con nosotros. Y es algo que la Biblia usa mucho, que habla que dice que el Señor tiene misericordia. Esa misericordia en el idioma original viene de dos palabras que podríamos decir misery y cordia, que misery es de miseria y cordia es de corazón, lo que nos da a decir que el Señor pasa nuestra miseria por su corazón, ¿cierto? Él siente la miseria que nosotros estamos experimentando en su corazón. En el verso 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Y el verso 35 para mí es aunque es el más corto, es el núcleo de todo este mensaje. O sea, dice que Jesús lloró. O sea, yo hace una semana cuando leía este capítulo, porque me tocaba en el estudio que hago de la palabra, yo lloré. Sí, porque casualmente, aunque no lo tenía presente, que lo había leído muchas veces, pero nunca lo había sentido de esa manera, casualmente todos esos días que venía orando, no sé por qué cada vez que oraba le decía al Señor, Señor, no merecemos tus lágrimas y tú has derramado tu sangre por nosotros. Entonces, es sentir que cada vez que estamos angustiados, orando, que estamos en alguna necesidad, en alguna dificultad, no solamente Dios nos entiende, no solamente Dios tiene misericordia de nosotros, sino que Jesús está llorando con nosotros, ¿cierto? Jesús en ese momento también está llorando con nosotros. Dijeron pues los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. En el verso 38 vuelve y nos ratifica el Señor, o sea, que no solamente que Jesús lloró y que estuvo conmovido un momento, ¿cierto? Sino que al verso 38 el Señor sigue así, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. O sea, el Señor sigue llevando esa carga con nosotros. Por eso Él nos dice en su palabra que echemos nuestras cargas sobre Él, ¿cierto? Porque Él las siente también. Y en adelante el Señor muestra su gloria, pero me gustaría también en el verso 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Esta misma mujer que, como decimos, también tiene fe igual que su hermana, pero que también le hace falta madurar en fe, que le acaba de decir al Señor, sé que todo lo que le pidas al Señor, a Dios, Él te lo dará, y sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y todo. Después de haber reconocido esto, digamos que aquí, cuando el Señor, ella sabe lo que el Señor va a hacer, porque Él le acaba de decir que su hermano va a resucitar.
Y al él decir que quiten la piedra es porque va a orar, ¿cierto? Ese milagro. Y ella llega en ese momento y digamos que le falta un poco la fe, ¿cierto? Le falla un poquito la fe. Y dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y el Señor le contesta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros hoy en día, ¿cierto? ¿No nos ha dicho el Señor que si creemos veremos la gloria de Dios? ¿Qué hace falta para que veamos la gloria de Dios? Creer, no más, solo creer. Amén. Y ya los siguientes versículos, el Señor resucita a Lázaro, se glorifica en este hombre y eso nos da a entender lo que al principio veíamos. Que muchas veces, aunque nosotros queremos que el Señor obre ya, como dice el pastor Miguel, el café instantáneo, ¿cierto? Queremos ya, queremos todo ya. Y eso es algo a que nos está llevando este tiempo. Tenemos todo ya, o sea, antes si uno quería investigar sobre algo, pues tenía que ir a buscar en una biblioteca un libro o algo y tomarse un tiempo, ¿cierto? Hoy en día, Google y salió, ya está, ¿cierto? Entonces todo se nos está volviendo inmediato. Y así queremos también nosotros muchas veces ser con Dios. Queremos orar hoy y que ya hoy mismo recibamos respuesta. En ocasiones va a ser así, el Señor va a responder inmediatamente, pero en otras ocasiones el Señor va a orar en el tiempo que Él considere, ¿cierto? Y entonces es lo mismo. Aquí el Señor, ellas lo mandan a llamar y el Señor va a operar el milagro. Digamos que ellas están orando por eso, están pidiendo eso, están clamando por la presencia del Señor para ver el milagro. Y el Señor lo va a hacer, pero Él va a buscar su gloria. Y así es en nuestras vidas. Él permite las pruebas en nuestras vidas, primero, para bien de nosotros, ¿cierto? Que dice que a los que le aman todo le obra para bien. Permite las pruebas para bien de nosotros, para crecimiento de nosotros, pero también para mostrar su gloria a muchos más, ¿cierto? Entonces ese era el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir el día de hoy. Terminamos glorificando al Señor, dándole gracias por lo que el Señor ha hecho, y espero que esta palabra haya partido nuestro corazón en dos. Quería dar un testimonio conforme a esta palabra. Un diagnóstico de muerte contra mi Padre, en el nombre de Jesús. Tengo que dar el testimonio. Un decreto de muerte contra el esposo de mi hija mayor. Tiene 39 años. Había perdido en un mes 12 kilos y se fue a Madrid por privado para ver qué era más. Le habían dicho que era celíaco y varias cosas, pero no estaban conformes. Van a Madrid a oncología, a un sitio especial para análisis más profundos y le decretan cáncer en 3 zonas de su cuerpo. Os podéis imaginar el dolor terrible, porque es padre de 4 criaturas. Mi hija también tiene una enfermedad rara que es la narcolepsia. Y yo digo, Dios mío, no puede ser. Yo le digo, el Señor está al control y tú eres veterana, le dije a mi hija en Dolores. Llevas 4 años diagnosticada, no duermes, tienes problemas graves de salud. Tú vas a ser ese soporte para tu esposo. Y yo quedo con mi hermana,
Mi hermana es hermana en la carne y hermana espiritual. Y quedo con ella al día siguiente y oramos muy fuertemente. Estuvimos rotas delante del Señor y el Señor nos pone a las dos esta escritura. Esta enfermedad no es para muerte, Amén. sino para la gloria Aleluya. de Dios. Amén. Nos quebrantamos, lloramos, alabamos al Señor. Estuvimos rota delante de Él y aceptamos perfectamente su voluntad, pero esta palabra nos dio vida para creer que era para la gloria de Dios y que el Señor sería glorificado con esto. Amén. Tan rápidamente respondió el Señor, tan rápidamente ya le tenía preparado el mejor doctor que hay en Murcia sobre oncólogo. Estaban esperando el informe de Madrid y le tenían preparado absolutamente todo para empezar el tratamiento y todo lo demás. Yo lo hablé contigo y no ha hecho falta porque el Señor realmente se glorificó. Amén. Toda la gloria es suya. Mi hija sabe que es el Señor. Mis hijos saben que es el Señor quien lo hizo. Cuando le dicen que no hay cáncer, Aleluya. no hay nada. Gloria a Dios. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Tú no miras, Señor, a quien haces el bien. Tú lo haces para tu gloria, Señor, que esto que hiciste en mi yerno, Señor, sea para tu gloria, que glorifique tu nombre en medio de mi familia, de mis hijos y de mis nietos, Señor, y tú seas muy levantado en esa casa, Señor, y sea un testimonio, Señor, para todos los que le rodean, para la familia de Julián, para todos, Señor. Te doy gracias, Padre, con mis hermanos, Amén. por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios se glorificó. Llegó el informe. Creo que eran las plaquetas, habían revolucionado, dieron su explicación científica. No entendían nada, pero el médico dijo: es la primera vez, el oncólogo, que yo puedo dar esta noticia. En mi vida he dado una noticia así, con un diagnóstico de muerte, de sanidad. Aleluya. Amén. Entonces mi hija me llamó llorando las dos: mamá, esto es un milagro. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi hija tiene una enfermedad, tiene una enfermedad que yo digo que es vanidad de vanidades, pero es una enfermedad que catalogan como rara, que es la narcolepsia y la catalepsia juntas. Y yo digo que necesita descanso porque ha gastado su vida muy fuertemente en 8 o 9 años, mucho estrés y mucho... Aunque los orígenes de la catalepsia y de la narcolepsia no se saben, pero Dios le está dando el reposo. Amén. Amén. Duerme, duerme y duerme. Aleluya. Pero para la gloria de Dios, yo quiero hoy decir que creo firmemente que el Está Señor sanada. tiene sanidad para Amén. ella. Amén. Aleluya. Aunque los hombres no En el la nombre de tienen, Jesús. Amén. aunque los hombres la diagnostiquen, En el nombre de yo Jesús. sé que esto es también para su gloria, Señor. Y te doy. Amén. I just read a few verses. Verse 1, it says, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my Amen. buckler and the horn of my salvation, and Yeah. my high tower. I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies.
The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Then the earth shook and trembled, the foundation also of the hills moved, and were shaken, because he was wroth. And then if you go down to verse 28, for by thee I have run through a troop, and by my God have I leapt over the wall. As for God, his way is perfect, the word of the Lord is right. He is a buckler to all those that trust in him. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? So I just wanted to say that to Maria. I will talk to her to get more clarifications. With God, nothing is impossible. Con el Señor And nada this es was- imposible. I can run through the troop the enemy is coming with. I can run through them. I can just chase them. And I can leap over the walls. Because God is my refuge and my El strength. Señor es nuestro He is refugio my fortaleza. high tower. La torre alta. He said, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Él nos lleva hasta la roca Amen. más alta. Aleluya. Amén. Muchísimas gracias, Cristian, por la palabra. Gracias por los testimonios. Thank you, Christian, for the word. Thank you for the testimonies. And the Maria and the psalm.